disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si no estamos juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano experimento de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un ejercicio compartido. Pensamos, siguiendo aquella idea de Eve Bonafini respecto a que la radio es un asunto que termina funcionando en el teatro de la mente, que es bueno pactar con ustedes el uso de nuestra imaginación a favor de la experiencia de la radio. Sí, porque un programa puede convertirse en una experiencia si le agregamos a los sonidos, a aquello que oímos, a lo que miramos, ojalá lo que vemos, el trabajo que el cerebro hace solo, casi que en piloto automático, ante los estímulos sensoriales. Redondear los silencios, encontrar imágenes en los sonidos, encontrar sonido en las imágenes, en fin, trabajar en modo completo, como si se tratara de una película en que involucramos más de los dos sentidos que parecen involucrados en la experiencia de radio hoy en el año 2025, y aquello o esto se convierte en algo diferente. Después de todo, si no buscamos lo diferente, ¿qué cosa estamos buscando? En la era de la maldad y la crueldad en los gobiernos en muchos lugares del mundo, y en la era en que otros modos de concebir la vida también gobiernan una parte importante del planeta Tierra, para no caer en el cálculo siempre pesimista y darnos cuenta de que según cómo se mire el vaso puede estar medio vacío o medio lleno, nosotros empezamos todos los días con esta aclaración, procurando que seamos socios en estas ideas, que formemos una comunidad y que de alguna u otra manera nos sintamos los unos respaldados por los otros en esta época de fugas y de traiciones, y por otra parte de confrontación clara con aquel que está enfrente y viene a por todo lo adquirido por las mayorías. Así que si ustedes están de acuerdo, combatiendo esa idea hegemónica de que hay una realidad y que la realidad es la que dictan los poderes y no hay tutías con eso, y dentro de los poderes los medios de comunicación, cada vez más poderosos, incluyendo allí una nueva forma de comunicación que son las redes sociales, que parecen darle al individuo la libertad de ser el mismo cuando en realidad lo encadenan a un procedimiento en que el individuo o cada uno de nosotros termina siendo consumido, devorado por el algoritmo. Nosotros creemos que hay muchas formas distintas de dar las batallas pertinentes. De no haber mediado la extraordinaria película con que Leonardo Fabio volvió al cine 17 años después, en 1993, el boxeador que conocemos simplemente como Gatica, como el mono, como Gatica el mono Gatica, en realidad José María Gatica, sería un artefacto de los recuerdos de un pasado muy pretérito. Gatica murió un día como hoy, el 12 de noviembre de 1963, en una escena de indescriptible tristeza. Pobre, abandonado, olvidado, después de un intenso apogeo, después de un partido en la cancha Independiente, mientras vendía a los transeúntes, atropellado por un colectivo, en principio, cosas para mantener su pequeña economía de pobre. Después del golpe de 1955, como tantos otros y otras figuras importantes del peronismo, había sido devastador lo que la Libertadora había hecho consigo, con su figura y con su vida. Pero Gatica había ayudado muchísimo a que eso ocurriera. Si Leonardo Fabio en 1993 no hubiese bordado su película, pensando que Gatica no era solo Gatica, sino un símbolo de los caminos posibles para el peronismo en una era de entrega, de sujeción a programas extranjeros, de desprecio por lo propio, tal vez no estaríamos hablando hoy de Gatica. Pero Fabio, con su poder metafórico, con la potencia de su cine, vio en el personaje una advertencia. Tal vez ahora que ha pasado tanto tiempo,
y hubo lugar para otros modos del peronismo en el siglo XXI, estemos alejados de lo que significaba en aquel momento esa idea del ascenso, el estrellato, el mito y la caída de una figura de su calibre, un boxeador, un deportista, alguien que fue notoriamente popular en las filas del peronismo y notoriamente poco simpático para las filas del antiperonismo, porque así se moldeó un poco el caldo de su figura. Boxeador, peronista, nunca campeón del mundo. No es que ganó todas las peleas, fanfarrón, a veces despiadado, agrandado, pero podríamos decir alguien que, como Diego Armando Maradona dijo de sí mismo, un día estaba en una villa y después le pegaron una patada en el culo y cayó en París y tenía que comportarse como si estuviera a la altura. Y era muy difícil que esto ocurriera de esta manera. Gatica el Mono, boxeador y peronista, le llamamos a este momento del programa, el notable comentarista deportivo, un experto en voz, en boxeo, Ernesto Cherkis Vialo, ojalá esté continuando con su recuperación por un problema de salud, cuenta que fue el segundo, evalúa que fue el segundo gran ídolo de la historia del deporte argentino. El primero fue el Torito de Mataderos, Justo Suárez, una figura tan notoria que incluso saltó los límites del propio deporte o de la propia actividad para ser, por ejemplo, un personaje de un escritor argentino llamado Julio Cortázar. El Mono Gatica fue un gran ídolo del boxeo argentino, el segundo gran ídolo del boxeo argentino. El primero fue Justo Suárez, el segundo fue Gatica, el tercero fue Bonavena, el cuarto fue Nicolino Loche. Me acuerdo haberlo visto en el Luna Park de Recalada ya en el final y aquella triste lucha de Cachacascán contra Caradagian. Caradagian sintió un golpe y lo tiró mal, lo tiró fuera de lo previsto. Le produjo un esguince de tobillo. Gatica había peleado 6 veces con Prada, era un perseguido político. Cuando cayó Perón, cayó Gatica. No lo dejaron pelear más en el Luna Park. Tuvo que cambiarse el nombre y pelear en el interior hasta que fue la policía a buscarlo a Bahía Blanca. La vida de Gatica fue un calvario siempre, pero mucho peor después de lo que se llamó nefastamente la Revolución Libertadora. Yo me acuerdo haberlo visto al Mono en la puerta de la barca de Bachicha en La Boca, dándole la bienvenida y la buena noche. Ya lo había hecho en un restaurante de Prada en la calle Montevideo. Está fenomenalmente retratado en la película Gatica el Mono de Leonardo Fabio. Yo estaba en la redacción del Gráfico cuando murió en 1963. Lo aplastó un 2.95, vendía muñequitos en la cancha de Independiente. Había comenzado el partido y después de haber vendido sus muñecos se retiraba. Quiso agarrar el colectivo subiéndose a una velocidad baja, le erró al pasamano, se cayó y la rueda de atrás lo pasó por encima. Había sido un brillante ídolo del boxeo argentino y murió, menesteroso y harapiento como un perseguido político en su propio país. De la banda de sonido de la película de Leonardo Fabio, extraordinaria banda de sonido. Uno de los leitmotiv tanguera. Gatica concretó 96 combates a lo largo de su trayectoria. Ganó 88, 72 por nocaut. Había nacido el 25 de mayo de 1925 en San Luis, era puntano. Y murió en 1963, 8 años después de la Revolución Libertadora. Esos 8 años fueron los de su desbarranco. Había trabajado en los
más pedestres de los oficios de chico en la ciudad de Buenos Aires, a donde vino de niño. En la obra de Leonardo Fabio se ve idealizado el mundo que el niño puntano descubre a partir de su llegada a Buenos Aires en la Estación Constitución y cómo hay que arreglárselas para sobrevivir. Como era un peleador callejero, fue descubierto por el que sería luego su manager, y la bronca y la impotencia que sentía ante el mundo que lo rodeaba y le resultaba inalcanzable fueron algunas de sus armas en la vida. El asunto es que sus enfrentamientos, por ejemplo, con Prada, que era lo opuesto, el boxeador correcto, profesional, que representaba, si se quiere, las virtudes del ciudadano promedio versus el carácter desmadrado de Gatica, el que viniendo de abajo se bebía la vida todo lo que podía, dilapidaba el dinero, lo gastaba en farras y mujeres, era ostentoso y fanfarrón, y básicamente tenía el apoyo, como tantos otros deportistas, a pesar de sus excesos. Y a pesar de que a veces eso era contraproducente del gobierno que encabezaban Juan Domingo Perón y su esposa, Eva Duarte de Perón. Cuando el 18 de septiembre de 1948 se produce uno de sus enfrentamientos con Prada, están Perón y Evita entre el público. Este es el video del noticiario argentino de entonces. Extraordinaria expectativa por la sensacional pelea del año. Gatica enfrenta a Prada en el Luna Park en un encuentro de contornos excepcionales. El presidente de la República y su señora esposa son saludados por los boxeadores que dirimen una vieja rivalidad en esta contienda. Tras los saludos de ambos púgiles, se presenta el equipo olímpico que es aplaudido entusiastamente por el público. En medio de una honda expectativa comienza el encuentro. Gatica castiga de derecha mientras Prada anula a su izquierda acortando las distancias. El combate se torna entonces engorroso, pleno de transgresiones por ambas partes que disminuyen el nivel técnico de la lucha. No obstante, la pelea es emocionante, pues el peligro del knockout está latente y el público pide insistentemente lucha franca. Gatica espera una oportunidad y su trabajo rudo y continuado se enfrenta con la sagacidad de Prada, que no se descuida. La pelea no varía hasta el séptimo round, en que Prada deja en libertad el brazo izquierdo de Gatica y este con un certero y potente cross a la mandíbula lo derriba mientras el juez inicia la cuenta y suena el gong. La pelea torna a su antiguo cauce, porque la iniciativa de Gatica no tiene toda la violencia que era dable esperar luego de la caída de su contrincante. Sin una definición categórica, finaliza el match con el triunfo de José María Gatica por puntos. El entusiasmo de sus partidarios es indescriptible y Gatica, cobrada en parte la deuda que tenía pendiente con su adversario, se muestra satisfecho de esta revancha para él inolvidable. Como lo vemos con la dimensión del mito, a veces ni pensamos en que Gatica era un boxeador chiquito, pesaba 61 kilos, la categoría ligera por entonces. Toda su carrera profesional transcurrió en los años del peronismo. Fue una coincidencia, empezó en 1945, después del 17 de octubre, y se prolongó hasta 1955. En el apogeo de su fama y de su productividad como boxeador, estamos compartiendo una imagen, peleó con el campeón mundial Ike Williams en Estados Unidos, un notable profesional al que en un gesto de altanería, de fanfarronería, le puso la pera, provocándolo. Perdió por nocaut esa pelea, que había generado una enorme expectativa en la Argentina de entonces. Otra metáfora de lo que pudo haber sido y no fue.
En principio por el destino, la mala suerte y en el fondo también por los temperamentos y las cosas que se jugaban. Todo eso está en la película de Leonardo Fabio. Es sutil la apreciación sobre que está hablando del peronismo hasta entonces, al hablar de Gatica y sus encuentros con Perón. Gatica, que a partir del 1955 no pudo pelear más, le retiraron la licencia, lo prohibieron, estuvo en la lista de censurados, aunque parezca mentira. Empezó a combatir clandestinamente en la provincia de Buenos Aires. Ya no tenía plata, vivió en una quinta que le prestaron. Aceptó una pelea de catch con Caradagian, completamente ridículo todo, para sumar un poco más de ingresos. Se había puesto grotesco y después vendía muñequitos a la salida de la cancha cuando sufrió el accidente que terminó con su muerte. En su apogeo, cuando era el deportista más famoso de la Argentina, el hombre al que las mujeres y los amigos seguían porque emanaba dinero por donde se le mirara, antes de terminar atendiendo cantinas en La Boca y discutiendo con los clientes si se sacaba una foto o no con él. Gatica saluda a Perón después de una pelea y dice una frase memorable. Te felicito, Gatica. Gracias, general. Gracias, general. Cómo ruge la leonera, general. Somos lo más grande, general. Dos potencias se saludan. Dos potencias se saludan, una de las frases históricas de aquel Gatica que estaba en lo alto de una cresta de la que se caería de una manera tremenda. Le pregunté a Leonardo Fabio sobre esta película muchos años después de su estreno, ya en este siglo, cuando había un ciclo del peronismo, lo que llamamos kirchnerismo, que había cambiado la propia consideración sobre el destino de ese movimiento. Yo había ido el jueves que se estrenó la película a un cine de la calle Lavalle y tuve que esperar como 40 minutos después de la hora de la función anunciada porque no llegaban los rollos, y cuando yo estaba ahí en el cine llegaron los rollos de la mano de Fabio, que demoró hasta último momento, es más, demoró de más en estrenar la película porque no encontraba la forma de editarla toda y de ponerle punto final, tuvo que cortar mucho de lo que había filmado. Esto me contestó aquel día charlando en los estudios Radio Nacional, que después la radio hizo todo lo posible por ocultar la nota. ¿Terminaste de editar a Gatica a último momento? Yo recuerdo que fui el jueves que se estrenaba a la primera función a las 12 o a las 2 de la tarde, sí. Y no empezaba la función porque no llegaba la película y Fabio estaba editando la película el día del estreno. No, peor. Estaba en la cabina esperando que trajeran los cortes que yo ya había hecho en el nuevo negativo. Así que después salí a las corridas por los otros cines. ¿Es así? Sí, siempre está es así. Hasta último momento, siempre sí, es así. Siempre. Siempre es así. Está un poquito acelerado el audio, ¿no? El paso del tiempo, seguro. Quiero verte una vez más de la banda de sonido de Gatica el Mono. Esas ideas que Fabio puso en boca de Gatica que circulan por la historia. Monito en las pelotas. Oligarcón. Yo nunca me metí en política. Yo siempre fui peronista. A veces la realidad supera la ficción. La historia del boxeador que estuvo en su apogeo y muy poco tiempo después murió pobre y olvidado, y sin embargo resulta completamente inolvidable pasado el tiempo, es sin lugar a dudas una de las grandes historias del campo de lo nacional y popular. No hace falta más que pronunciar su apellido para que se abran portales y portales de imágenes y conclusiones, de metáforas y realidades. Gatica. Suena su apellido como un latigazo en la historia.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:30 nos vamos rumbo al móvil 1 de la M530, Martín Suárez, en la ya lamentablemente tradicional represión a la marcha de los jubilados de los miércoles, con una novedad. Hay 2 detenidos, uno de esos detenidos es el padre Paco Olveira. Martín, buenas tardes, ¿cómo va ahí? ¿Cómo te va, Carlos? Así es, momentos de muchísima tensión. Hace 5 o 6 minutos aproximadamente se lo llevaron a la rastra al padre Paco Olveira, mientras estaba cerrando la Policía Federal, la policía que conduce Patricia Bullrich, las vallas sobre Avenida Rivadavia. Sin dar ningún tipo de alto, lo agarraron de la camisa, lo arrastraron y lo metieron dentro de uno de los camiones celulares que está aquí apostado sobre Avenida Callao y Avenida Rivadavia. Lo peor de todo fue que aquellos jubilados que intentaban rescatarlo, porque no estaba haciendo absolutamente nada, estaban todos de forma pacífica, fueron golpeados por la policía de Patricia Bullrich. Usted vio, ¿no?, cuando lo llevaban a la rastra al padre Paco Olveira. Exacto, sí, lo acabo de ver, bueno, hace 20 minutos, lo llevaron con otro muchacho más. Estaban justo ahí donde estaban poniendo la valla, que había una apertura de 2 vallas sin poner, y pasó una mujer, y después al padre Paco lo agarraron así, tac, y se lo llevaron de vuelta. Ahora, es inentendible, porque no estaban haciendo nada, estaban totalmente pacíficos acá. Mirá lo que somos, si somos 60 no hay más. Claro, bien pacífico, pero como todos los miércoles, no solamente hoy. Y te agreden, te provoca hasta que... Hoy empezaron más temprano, digamos la verdad, ¿no? Sí. Ahora nosotros van a venir con gas, ¿viste? Te la mandan por arriba de la valla, te tiran. ¿Cómo es su nombre, señor? Marcelo, bueno, usted también fue protagonista de esta situación y recibió algunos palos también. Sí, el tema fue acá, o sea, hay un atropello total, o sea, una falta de cordura de parte de ellos, y nadie estaba haciendo nada malo. Yo cada vez entiendo menos. Usted viene todos los miércoles, ¿no? También. Los miércoles, estamos acá presentes con todos los compañeros, somos luchantes de que desde el primer día que estábamos, cuando estábamos allá enfrente del Congreso, y hoy están poniendo las vallas así, de esta manera, pero hacen atropello hacia nosotros total, y no tenemos ninguna defensa de parte de nadie. Si bien cualquier tipo de represión es injustificada, esta sobre todo fue totalmente loca, porque salieron de la nada, lo agarraron al padre Paco Olveira, que lo reconocían, que es una figura mediática, que es un tipo que va caminando por los barrios populares, lo arrastraron y se lo llevaron directamente por la fuerza a un camioncito de estos que tienen apostado sobre Avenida Callao. ¿Qué sensación le dio a usted de esto? Y de una impotencia total. Lo esposaron como si fuera un delincuente. Es una cosa que él no estaba haciendo nada malo. Simplemente es un representante más de nuestro de cada día de la semana que venimos acá. Y es un atropello total. O sea, es involuntario. Yo no entiendo más nada. O sea, ¿su nombre? Falta Mario. Mario, gracias. No, por nada. Bueno, la palabra de muchos testigos que están aquí apostados todavía sobre Avenida Rivadavia, esperando que reincorporen al padre Paco, que tiene que estar en la mesa ecuménica en este momento, hablando con sus compañeros, con sus compañeras, apoyando como cada día miércoles a los jubilados y jubiladas que vienen a poner el cuerpo para reclamar por sus derechos.
Señor, viene todos los miércoles acá, no estamos en vivo para M530, la radio de las madres. ¿Vio cuando se lo llevaban al padre Paco? ¿No lo vio? Bueno, ¿qué sensación le quedó? Nada, no quieren hablar. Bueno, hay mucho temor también aquí en la zona. Hay muchas personas que vienen por primera vez y que no esperaban ver esta situación, no esperaban encontrarse con este cuadro, obviamente porque todo comienza mucho más tarde. Están acostumbrados que cuando la policía de la ciudad, junto con la Policía Federal, empieza a reprimir, lo hacen pasadas las 3:30, casi 4 de la tarde. Vos fijate cómo ahora la policía, las fuerzas de Patricia Bullrich empezaron a desplegar todo su potencial cuando no había prácticamente nadie. Si los cuento, mira, son 15, 20, 25 jubilados y jubiladas que están sobre Avenida Rivadavia con el apoyo de todos los que vienen cada miércoles, pero no más que eso, Carlos. Es decir, una medida desproporcionada por parte de la fuerza de Patricia Bullrich, que decidió comenzar la represión un poco más temprano, ¿no? Es bueno decir, estoy mirando las imágenes que estamos compartiendo en el streaming de la M530 de YouTube, que a esta hora el tránsito en Avenida Entre Ríos es normal, que lo que está vallado es el paso de Rivadavia hacia el lado del Congreso, el Congreso donde tendrá que empezar a trabajar Patricia Bullrich, ya que ha sido elegida senadora y va a ser la presidenta del bloque de senadores de la fuerza política de Javier Milei, por lo cual esta acción de represión temprana podría ser una de las últimas que tenga como ministra de Seguridad del Gobierno Nacional en una ciudad que la votó para senador con el 50% de la cantidad de sufragios. Sí, bueno, esperemos que haga un mejor papel de lo que está haciendo como ministra de Seguridad. Lo dudamos y casi con plena seguridad decimos que no va a ser un buen papel también el que haga como senadora dentro del Congreso. Estamos con... ¿Cómo es tu nombre? Alberto. Alberto, ¿viste cuando se lo llevaban al padre Paco? Recién se lo llevaron, lo metieron en una camioneta de la Policía Federal, operativo de brigada, y el cargo es violencia y resistencia a la autoridad. Ah, ya tiene cargo y todo asumido. ¿Y a dónde lo van a llevar? No sé, no dijeron. Ya se les va a informar y se lo llevaron. ¿Hay otra persona detenida? ¿Es otro, un abuelo, un joven? Un muchacho joven parece que es. No lo pude identificar a él porque retrocedió mucha gente de golpe, pero bueno, porque venía la infantería empujando, cosa que es habitual acá. Bueno, gracias Alberto, vamos a mantenernos en contacto para saber dónde se lo van a llevar el padre Paco, porque no lo van a soldar ahora, eso es evidente. Lo tienen apresado en uno de los camiones celulares que está sobre Avenida Rivadavia, y parece que va para largo esto, 24 horas como mínimo, así que esperemos que no le hagan nada, por favor. Bien, hay algo que nos perdemos y dicen que hubo un episodio de violencia y que él resistió a la autoridad. Pasó algo que estuvo fuera de nuestra vista antes de que se lo hubiera esposado y llevado hacia el patrullero de la Policía Federal. Sabemos que uno de los santos oficios de las fuerzas federales al comando de Patricia Bullrich es la provocación, pero también conocemos el temperamento completamente pacífico del padre, así como conocemos su fragilidad física y su fortaleza espiritual. Así que todo suena a un nuevo montaje de alguien que se ha convertido en una víctima preferencial de la represión solo por ser un cura en opción preferencial por los pobres. Lamentablemente la gente con el voto avaló, ¿no? Esto, claro. La represión, digo, de cada miércoles. Por eso remarcaba, ¿de dónde sale el 50% de votos en la capital federal a Patricia Bullrich? ¿De dónde sale? Claro, por eso digo, la buena imagen de esta ministra para esa porción de la sociedad habilita que vuelva a ser lo mismo cada miércoles. Y eso es lo lamentable, Carlos, que se mueve en un marco de impunidad y violencia institucional como nunca antes, y con el voto popular de su lado. Que eso es lo que más duele para una gran porción de la sociedad, ¿no? Sin lugar a dudas. La mitad de los votos en la capital federal, subrayo eso porque es importante para entender la dimensión del fenómeno y la crueldad de la época. Gracias, Martín. Estamos a disposición cuando así lo necesites. Dale, cómo no, acá nos quedamos. Hasta luego. Martín Suárez en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Este miércoles toca represión de jubilados y en este caso detención del padre Paco Olveira en el Congreso de la Nación. La patria no se vende, con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo, celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13, en Esquina América, 71 y 18, La Plata. Entradas en alternativateatral.com.
Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Al respecto debemos agregar, faltan 1, 2, 3, 4 días, al cuarto día ya es domingo y hacemos el espectáculo en La Plata, que la gente de Esquina América a partir de hoy puso a disposición de los interesados una promo compañera que permite comprar entradas 2 por 1, ya que una parte muy importante del aforo está garantizado. Así que los que tengan ganas pueden sumarse a la gente que ya compró las entradas para nuestro espectáculo, que recuerden, siempre es en esta temporada 2025 al mediodía. Nos toca este domingo La Plata, el domingo 30 de noviembre Lanús en el Perón Perón, por tercera vez. Esta es la segunda vez que vamos a Esquina América y como la 10ª que lo hacemos en la ciudad de La Plata. Y después el 21 de diciembre, vaya fecha, 19 y 20 de diciembre, el 21 de diciembre de 2025 en el Club Social Luzuriaga, aquí en el barrio de Barracas, segunda o tercera vez en el año. Así que gracias a todos los que hacen posible el fenómeno de llevar adelante en esta época un espectáculo contra la corriente de la derecha y la ultraderecha gobernando, que intenta contarnos desde nuestro propio punto de vista y jamás desde la concesión a las ideas de los otros, que son perversas al respecto. Para ellos la patria es un territorio en alquiler o en venta, para nosotros la patria no se vende. Y les recordamos que las entradas, que son muy muy baratas, tan baratas que llaman la atención, están a disposición de los que quieran para todos y cada uno de los espectáculos. Leen, si quieren, las reseñas de los que ya concurrieron en Alternativa Teatral. Gracias a todos, de verdad. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni.
AM530. Somos radio. Estamos escuchando Barrio de San Telmo, un tema de Puentes y Mendigos, el tercer disco de la carrera del cantante, compositor y productor ítalo-argentino Federico Pierro. Como se verá, tango y rock. Tango, murga, candombe, etcétera, etcétera. Lo que antes se llamaba una fusión. Después ocurrieron confusiones con las fusiones. Federico Pierro, gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. ¿Cómo va? Aquí estamos. Gracias a vos por la invitación. Es un placer estar acá. Bien. Ítalo-argentino, argentino-italiano, ¿cómo es? Y bueno, ya hablando de fusiones, sí, como quieras. Yo tengo a mis abuelos italianos, abuelos, bisabuelos, y bueno, también tengo una hija de 1 año que también nació en Italia, ya es italiana, así que tengo 2 generaciones que me rodean de Italia. Así ¿Vos vivís en Italia? Yo estoy viviendo en este momento en Italia, ya desde el 2018 que voy yendo y viniendo, y bueno, con este tema familiar ya estoy anclado ahí desde el 2022, hace 2 años que no volví a Argentina. Debe haber más de una Italia, por lo menos 2, las del norte y la del sur. Italia. Sí, hay muchas Italias, bueno, no solo a nivel cultural, sino a nivel geográfico. Italia es un país, digamos, de superficie muy chica, pero es increíble lo que cambia en pocos kilómetros en cuanto a paisaje, y también a nivel cultural hay una diferencia entre lo que es norte y sur de hace años. La diversidad, ¿no? ¿Vos vivís en el norte o en el sur? Bueno, yo viví 2 años en el sur, en Reggio Calabria, en la región de la provincia de mis abuelos, y ahora estoy viviendo más cerca de Torino, en el norte, cerca de Francia. Así que bueno, tengo un poco las 2 visiones. Conocés de las 2. Los míos son calabreses, los Polimeni son de Calabria. Y los míos también, así que todo tiene su pro y su contra. Tomo un poquito de los 2, digamos. Vivir en Torino es vivir como en Francia, dijiste bien, ¿no? O como en Suiza, respecto a vivir en Nápoles o en Calabria o en Sicilia. Más como en Francia, sí. Estoy a 4 horitas de Francia todavía. Se percibe, digamos, más una energía más italiana, pero sí está más del lado francés, digamos. ¿Y por qué la decisión de trabajar en el mundo del tango viviendo en Italia? ¿Es inevitable? Mirá, un poco es una decisión que se fue dando naturalmente. Yo en realidad fui a Italia
con la proyección de llevar el espectáculo que estaba realizando en ese momento, en el año 2017, que tiene que ver con mi primer disco, que se llama Inmigrante, la voz del desarraigo, que es un disco, digamos, de tango tradicional con una fuerte influencia, digamos, de lo que fue la italianidad, ¿no? Entonces, bueno, ese disco lo presenté acá y la proyección fue llevarlo a Italia. Y eso, digamos, fue combinado con un viaje de estudio. Fui a estudiar el idioma ahí en Calabria, en una universidad para extranjeros, durante 2 meses. Y bueno, ese fue el objetivo inicial, y después empecé a ver un poco de movida tanguera que ya viene de los finales del 90, sobre todo en lo que es el tango milonguero, el tango bailable. El tango de las milongas. El tango de las milongas. Y bueno, empecé ahí a participar de esos eventos. De hecho, yo iba con una idea de cantar más que nada en italiano, ¿no? Como para decir, viste, yo tengo la música de ustedes y las quiero mostrar, y lo primero que surgía era, no, al contrario, nosotros queremos que vengas a cantar tango. ¿Y funciona bien el tango cantado en italiano o no? Bueno, yo hice algunas traducciones, sobre todo de este disco, que después las hicimos también en un espectáculo en vivo acá con Franco y el grupo Derecho Viejo. Perdón, lo voy a presentar. Franco Belvedere, ¿cómo le va? Bien, muy bien, buenas tardes, muchas gracias. ¿Belvedere de Italia también? Por supuesto. ¿De dónde? Sicilia. Más al sur todavía. De Sicilia. Somos muy del sur. Somos, claro. La inmigración argentina ha sido muy del sur de Italia. Sí, es bueno decirlo. O sea, de los pobres, de los perseguidos, de los desesperados, de los locos, de los mafiosos. Exactamente. Etcétera, etcétera. Y bueno, hicimos el espectáculo ahí en un teatro en Reggio Calabria, el espectáculo del disco. Y hay un par de tangos que ya en ese momento los canté en italiano. Y la verdad que se siente muy natural también por esto que yo te decía de la influencia que los italianos tuvieron en el género, desde lo musical y también desde lo literario, ¿no? Las temáticas que se abordaban en algunos tangos, sobre todo de esa época, tenían que ver con el desarraigo, con la inmigración. Entonces se siente, hay algo de hermandad también ahí, ¿no? Es muy divertido ver cómo en distintos lugares del mundo hay distintas versiones sobre el tango, distintas apreciaciones, en que cada uno quiere tener una parte de responsabilidad en la existencia del tango, ¿no? En Francia, por ejemplo, es muy normal que hablando de tango digan, bueno, pero Gardel era francés y el tango se consagró en el mundo cuando en los salones de París empezó a dejar de ser una música prohibida para convertirse en una música de salón. Sí, de acuerdo, es posible que sea así. En Italia dicen, pero pará, Discepolo tiene una temática claramente de la nostalgia de un hijo de italiano emigrado a la Argentina. Mansi no era Mansi, sino Homero Manzioni. Escuchen la música, cuánto tiene que ver la ópera con el tango. Los italianos también tienen una pata. Si vamos a Uruguay, en Uruguay dicen, pará, el tango también es rioplatense, es argentino, uruguayo, y sobre Gardel, si querés, conversamos. Y toda la raíz africana también, ¿no? El negro Cáceres, que en Francia trabajó mucho con el tango negro, la segregación ocurrida en el tango para negar la pata negra que es tan clara en el candombe, en la milonga y en las acentuaciones de muchos tangueros. Yo creo que el tango tiene eso de ser, nació como una música de fusión y su baile fue creado en un ambiente, o sea, si bien se desarrolló en lo que tiene que ver Río de la Plata, digamos, incluyendo también a Montevideo, es una danza de muchas culturas que ya nació así, ¿no? Y entonces lo que pasa en el mundo también es un poco la copia de su origen, porque si vos vas a cualquier milonga, cualquier festival o evento de tango de cualquier parte del mundo, ya sea en Italia, Francia o en Alemania, siempre vas a contar gente de todo el mundo. Y semejando una milonga argentina, si se quiere, ¿no? Exacto, sí. Buscando los códigos o viniendo de ellos acá a conocer cómo es para después tratar de trasplantar eso. O si uno fuese a Alemania diría, ¿y el bandoneón, papá? Claro. ¿De dónde salió? Exacto. Entonces ya vemos que en el tango hay muchos mundos y que nosotros estamos muy orgullosos de que el tango sea rioplatense con una pata muy fuerte en la historia argentina. De hecho, la UNESCO lo determinó como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Patrimonio inmaterial de la humanidad completa. Pero nacido acá. Bueno. Nacido acá, en estos barrios y en los barrios de Montevideo, para ser justo al respecto. La música de tango es una música universal también. Puede ser tocada por cualquiera. Vieron que, por ejemplo, en Holanda hay grandes orquestas de tango que tocan grandes arreglos de las grandes orquestas de todos los tiempos, pero siempre parece faltarle a eso un poquito Falta lo que le llaman mugre. Falta un poco de mugre. Mirá, yo digo que la música del tango es... El tango es uno de los estilos, creo que debe ser uno de los únicos estilos en los cuales encontrás casi todas las rítmicas y en una misma canción vos encontrás, no sé, 4 o 5 variantes rítmicas distintas.
sin contar todas las cosas armónicas que le puedes agregar. Es una música de las más completas que existe, ¿no? A veces mucho se mira el jazz y otras músicas que son muy importantes, pero que tienen un acento, digamos, algo extranjero, por eso tienen otra visión, pero desde acá, esto del tango es una de las músicas más importantes del mundo, sin lugar a duda. Lo que Piazzolla llamaba la mure, los jeites en el tango, son muy difíciles de traducir y muy difíciles de explicar, y aparentemente son lo que diferencia a un músico argentino tocando un tango de repertorio con una partitura de la interpretación de un foráneo, aunque hay interpretaciones extraordinarias. Lo hablábamos el otro día con Fede, que hoy también hay mucha transmisión en cuanto a esto de que fueron muchos músicos argentinos que están viviendo afuera, o también libros que han escrito, o mismas cosas que se ven por YouTube, en los cuales hay una transmisión que los tipos ya le van agarrando un poco la mano. Pero cuando encontrás uno de acá, se nota. Con respecto a la italianidad y el tango, la experiencia de Piazzolla en los años 70 en Italia, cuando Milva desarrolló una relación con el tango, con él, y cantó en italiano, siempre parece faltarle una pata. Y cuando grabó en Italia con un productor italiano, el disco con Jerry Mulligan, tan famoso, uno escucha a Mulligan y a Piazzolla y dice que bueno, pero los músicos que están tocando, que son italianos, podrían ser cualquiera. Yo lo que siento, digamos, que hay una evolución en cuanto también a los músicos extranjeros en estudiar y preocuparse e investigar sobre estos famosos jeites, esta famosa mugre que le da el género, pero para mí lo que siempre va a faltar es una cuestión que tiene que ver con las imágenes, ¿no? Con las imágenes, vos escuchás Caserón de Texas o Barrio de Tango, cuando un músico argentino está tocando esos tangos, se le viene una película de su infancia, de su lugar natal, naturalmente. Entonces, lo difícil es que a un músico extranjero se le vengan esa película que termina influyendo en la interpretación, en el carácter en el tango. Ya sabemos que no es solamente las notas y lo que dice la partitura, sino ese algo más, ¿no? Esos jeites y ese carácter que para mí, en lo personal, creo que tiene que ver con las imágenes. Es como un cubano haciendo salsa, digamos. Cuando un cubano puede hacerlo cualquier músico virtuoso, pero yo creo que al cubano, cuando toca salsa, se le viene toda su vida, toda su familia, todo su paisaje, digamos. No es como tocar folclore y que no se te venga el norte argentino en la cabeza. Es como yo toco en el Riachuelo y siento el olor de Riachuelo. Toco sur y ya tengo la esquina acá y lo tenés. Claro. Es distinto, no es que más pero es distinto. Tenés otro... Lo tocás desde otro lado. Quien no haya estado en el riachuelo, en la boca, con olor o sin olor, no sabe lo que es el riachuelo. Claro. Entonces se hace una composición prototípica que no tiene que ver exactamente con los olores, por ejemplo, o con los sabores, o con los perfumes, o con las visiones que uno tiene de los lugares. Por eso la ruta del tango en la ciudad de Buenos Aires está repleta todos los fines de semana, todos los días de la semana, en realidad, de extranjeros, muchos italianos, es verdad, muchos europeos que vienen a ver la ñata contra el vidrio, de qué se trata, y yo no sé si se logra en una semana. Me parece que es una experiencia de vida más que pasear por los lugares o que te muestren los lugares. Federico, ¿quieren tocar un poquito acá, Franco? Sí, claro. ¿Pueden tocar un poco? Bueno, ¿hacemos algo del nuevo material de Puentes y Mendigos? Con gusto. Bueno. Puentes y Mendigos es una ópera pop rock tanguera. Pop rock tanguera rioplatense, digamos, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hacer un tema de Daniel Salazar, uno de mis amigos que escribió, que dio letra a este disco, y nació como un tango, pero en el disco van a encontrar una versión un poco más rockera, digamos, ¿no? Obviamente con todas las influencias que a mí me atravesaron, además del tango, por mi generación, ¿no? Yo soy de los 90 y, bueno, obviamente todo el rock nacional me atravesó, y acá lo tenemos también. Siempre voy a ser un cabeza de burgués, voy a tener empatía con el champion, miedo a que me quiten, horror de compartir condescendencia por el perdedor. Voy a ser un bien pensante, voy a ser un buen parlante, la verdad estará de mi lado, la realidad me será ajena, altamente distante, cuando al fin abandone la ciudad. Los otros estarán bajo sospecha
la cobija caliente, la comida en el fuego y el último disco que habla del que no tiene un eslabón aceitado del sistema que critico. Menearé la cabeza con la resignación. Así calada está la barba y también los pensamientos, la nostalgia del pasado, una mala edición. De esto se trataba, o de lo que debió ser. Somos finalmente la representación. Voy a ser un bien pensante, voy a ser un buen parlante, la verdad, y nada más que la verdad estará siempre de mi lado. La realidad me será ajena, altamente distante. Y cuando al fin abandone la ciudad, los otros estarán bajo sospecha. La cobija caliente, la comida en el fuego y el último disco que habla del que no tiene un eslabón aceitado del sistema que critico. Menearé la cabeza con la resignación. Miedo de no ser, vergüenza de haber sido, dientes afilados para morder la frustración. Miedo de no ser, vergüenza de haber sido, miedo de no ser. Se llama miedo, obviamente, ¿no? La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Que ya lo decía Gardel en la encuesta abajo, si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, ¿no? Pero es muy fuerte esta letra, ¿no? Muy fuerte, es una contradicción permanente, ¿no? Ser un engranaje más del sistema que se critica, ¿no? Exactamente. Y que no se puede cambiar, ¿no? Es una temática tanguera, también discepoliana. Muy discepoliana, y si bien yo no hice las letras de este disco, en algún punto creo que las elegí porque a mí en lo personal me atraviesan, ¿no? Esto de que dice, voy a ser un bien pensante cuando al fin abandone la ciudad, como si el abandonar la ciudad es la solución de todo, ¿no? Claro. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas y en ese aspecto la elección de la letra por ahí tiene una autorreferencia porque vos sos de los que se fueron seguro a hacer la América en Europa. Sí, digamos, es una crítica conmigo mismo también, ¿no? Esta cosa de aceptar las contradicciones, ¿no? Y bueno, obviamente tiene que ver con un concepto. ¿Por qué ópera rock? ¿No? Es un disco conceptual que hay que escucharlo en totalidad, porque también hay recitados y hay cosas que anteceden a los temas que. De hecho, creo que este tema viene después de un recitado, de una adaptación que hice del texto de Gramsci, el filósofo italiano, que es Odio a los indiferentes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los invito a escuchar el disco porque se van a hacer muchas preguntas, digamos. Ahí hay una pista grande, ¿no? De Gramsci, Antonio Gramsci, preso en las mazmorras de Mussolini por pensar diferente, acusado de un crimen que no cometió y escribiendo allí sus famosos cuadernos que, entre otras cosas, exploran la posibilidad de que nunca esté más oscuro que un ratito antes de amanecer. E inventa la historia que hoy repetimos del pensamiento hegemónico, cómo es posible que los de abajo repitan las ideas de los de arriba cuando solo favorecen esas ideas a los de arriba, que se las inculcaron a través de los medios de comunicación, la religión y la educación y sus verticalismos. Veo que cualquier semejanza con la actualidad es... Por eso lo cito así, casi que de memoria de Gramsci para principiantes, porque las cosas que él decía preso en el régimen de Mussolini y que sacaba clandestinamente de la cárcel su hermana sin que se publicaran durante su vida hasta su muerte, tiene una vigencia un siglo después que espanta, que asusta y que hace que cualquiera pueda darse cuenta que lo que ya está pasando hoy en buenos
en buena parte del mundo, incluyendo Italia y Argentina. Y volvemos a Discépolo también, ¿no? Allí ya pasó otras veces. Veo en tu prontuario, en tu currículum, que has trabajado como en 30 países. Has cantado, por ejemplo, en Uruguay, México, Guadalupe, Italia, España, Inglaterra, Alemania, Portugal, Suiza, Polonia, Georgia, Francia, Bélgica, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Holanda, Países Bajos, hoy Turquía, Corea del Sur, República Checa y Polonia. ¿Tenés una agencia de viajes? No, la verdad que sí, bueno, allá, como te decía, todavía no tuve la posibilidad de presentar este disco en vivo. De hecho, todas las gestiones para el año próximo en Italia, obviamente con proyección de traerlo acá, pero toda mi actividad, digamos, musical hasta el momento fue con el tango milonguero, como veníamos diciendo, no solo con mi proyecto personal, digamos, de cantor de la milonga, sino también colaborando con distintos proyectos y orquestas de Europa. Y bueno, como decíamos antes, el tango está, si bien es una música de nicho, está por todo el mundo. Cotiza alto en el mundo un cantor de tango como cotizan alto los bailarines argentinos de tango. Sí, bueno, de hecho, también lo hablábamos con Franco el otro día, la ventaja que por ahí tiene el cantor de tango, a diferencia de los bailarines, porque los bailarines cada vez están saliendo más de distintos países. De hecho, en los mundiales de tango a veces ganan extranjeros, pero quizás el cantor tiene el tema de la palabra, ¿no? Entonces, los chinos todavía no han podido imitar el acento porteño, entonces creo que... Pero no des ideas, mirá. No des ideas, pero seguramente ya seguro se le habrá ocurrido, pero... no me acuerdo el nombre, pero hay una orquesta que tiene un cantor... Bueno, ya D'Arienzo creo que claro, una vez hizo un tema con una cantora japonesa, si mal no recuerdo. Bueno, claro, es que hubo un momento en que las orquestas de tango viajaban mucho a Japón, y viajaban con los propios, incluso Goyeneche cantó en Japón, etcétera, etcétera. Así como salían bandoneonistas japoneses que imitaban muchísimo a los buenos bandoneonistas argentinos, debe haber. Y bueno, y siempre, por lo menos para mí, yo lo tomo siempre como un halago, ¿no? El hecho de, lo hablábamos recién afuera, los milongueros agradecen cuando vos los haces bailar, ¿no? Que eso tiene que ver también con una manera de interpretación, una forma de cantar que por ahí no es la que yo hice recién, sino más como la pensaba Alberto Castillo, ¿no? Alberto Castillo, el cantor de los 100 barrios porteños, que era el ídolo de la milonga, porque el tipo en su fraseo, en su interpretación, acompañaba el paso del milonguero. Entonces los milongueros bailaban con una comodidad increíble, y también hay algo que tiene que ver con esto, ¿no? De las imágenes y poder transmitir lo que por ahí no llegan las palabras. A veces los italianos me dicen, mira, no entendí nada de lo que dijiste, pero hay algo que me llegó. Eso se entiende fácilmente si tenemos en cuenta que en la Argentina hay millones de fanáticos de los Rolling Stones, de los Beatles o de Metallica, que no saben de qué se tratan las letras o en todo caso no entienden el inglés. Uno de los cultores de la teoría itálica del tango es Fabrizio Mocatta, con quien vos trabajaste sí, claro, en la Young Tango Orquesta Italiana, ¿no? Sí. Él es el que te explica claramente, y con la música, todo lo del tango es una exageración itálica, viene de la ópera. Sí, exactamente. De hecho, el concepto... No es cierto eso, pero es lindo escuchar. Como dijimos, es una pata, ¿no? Seguramente los inmigrantes que venían acá venían con un bagaje cultural de óperas escuchadas, no solo de ópera, de canción napolitana, que seguramente en los pasajes melódicos y en las cuestiones que tienen que ver más con la técnica musical o la progresión de acordes, seguramente hay una influencia. No vamos a decir que viene en su totalidad, ahí, sin ir más lejos, creo que Plácido Domingo decía que le gustaba, le encantaba el tango porque para él el tango era una ópera en 3 minutos, ¿no? Esta cosa de la historia y... Algunos tangos son óperas en 3 minutos. Después podemos hablar de cómo cantaba Plácido el tango, pero bueno. No, mejor ni hablemos porque no lo cantaba bien, no lo entendía bien. Pero Mocatta diría, ¿y qué tenés ahí en la estampado en la remera? Pugliese. Acá está el bolito ¿Y Pugliese. de dónde era Pugliese? Hijo de italianos, inmigrantes italianos. Ese es un Pugliese campeón del mundo, ¿no? Con los colores de Argentina. Pero para que se entienda el temperamento italiano, cuando el Mundial de Italia y jugaban Maradona, Ruggeri y Canigia, decían es Italia contra Italia, Argentina contra Italia es Italia contra Italia. Un vasco diría, no, pará, Goicoechea y Olarticoechea también es el País Vasco. Y en la última final del Mundial era un chiste en Italia no participó del último Mundial de fútbol, que jugaban África versus Italia, la final era Argentina-Francia.
un chiste un poco racista de parte de los italianos, todos los afrodescendientes en la camiseta francesa, y la herencia itálica, aunque no era tan fuerte en los apellidos, en la formación del equipo argentino. Así se vive también en Italia. Sí. La relación con la argentinidad. La Yumba de Pugliese, tocada con la partitura, si lo podés hacer un poquito en la guitarra, y tocada con Jeite sin que eso esté en la partitura. Lo que tiene es Pugliese el golpe, 1 y 3, así como los pianistas le llaman un clúster. Clúster, claro, como tocar las cuerdas graves del piano con la mano izquierda. La pata negra, además, ¿no? Y claro, si vos lo lees, es... Pero le falta Bueno, ese Jeite, digamos, yo que también bailo hace 10, 15 años en milonga, ¿no? Soy milonguero, y sentir ese arrastre, esa yumba al milonguero es como que te empuja a dar el paso, digamos, es una cosa que se nota que los tipos, digamos, ponían su estilo, pero también pensaban en quién bailaba, ¿no? El primer bandoneón que rompía los bandoneones. Claro. En esa orquesta, de tanto que tocaba, y a veces rompía uno y se quedaba el cuarto bandoneón sin bandoneón, y le pasaban un bandoneón y rompía otro, del entusiasmo por tocar y por marcar, ¿no? Para acentuar. Exacto. Sí, hay un... Yo creo que más allá del estilo de la orquesta había una preocupación, seguramente porque era también lo que les daba trabajo en ese momento. No sé, de hecho, una orquesta como la de Aníbal Troilo y todas las orquestas que posteriores a Juan D'Arienzo tenían, creo que la obligación de respetar el estilo de Juan D'Arienzo. No podían poner, si vos escuchas un Troilo del 40, un Troilo del 60, hay unas diferencias, como que fue mismo desarrollando su identidad. Pero el Troilo del 40, de temas como Cachirulo, Toda mi vida, Pa' que bailen los muchachos, tiene una marcación que tenía que ser bailable. Tiene que ser bailable, a lo D'Arienzo, sí. Fíjate que Astor Piazzolla contó en el primer libro que se escribió sobre él, su primera biografía con su participación, que contrariamente a lo que se creía, él cuando llegó de Nueva York y fue a vivir a Mar del Plata y vino a tocar, tocó en la orquesta de Aníbal Troilo muy joven, 18, 19, 20, 21, 22 años, terminó siendo arreglador, terminó reemplazando al pianista que muchas veces no estaba, algunas veces hasta el propio Troilo, hizo una carrera fulgurante en 4 años, con una capacidad de absorción enorme, pero cuenta que como en la orquesta se trabajaba al mediodía, a la tarde y a la noche, tenían tiempos de descanso entre actuaciones, y cuando se distraían todos y salían a fumar, él se rajaba donde estaba la orquesta de Pugliese para escuchar la orquesta de Pugliese. Tocaba con Troilo, pero escuchaba a Pugliese pensando que ahí había algo que él tenía que capturar, y posiblemente sea la parte más bailable que desarrollaría después, no en ese momento en que Troilo terminó expulsándolo. Y después la gente decía que Astor no era tango. Bueno, más tango que eso. Decía en su momento, hasta que el oído se acostumbró. Hoy, exacto. Bueno, decía lo mismo de Pugliese también. Claro, vos que has tocado, bailado, cantado en 30 lugares del mundo, sabés que la contraseña universal del tango argentino hoy es Piazzolla. Sí. Donde vaya, seguramente un concierto de Piazzolla va a haber seguro. Y en algún lugar suena Adiós Nonino o Libertango. Seguramente. O cualquier otra obra de Piazzolla. Es interesante eso, lo que el tiempo hace con los conceptos del presente que se creen eternos, ¿no? Eso no es tango. Llevaron a Piazzolla a decir, no sé, está bien, no es tango. Es canción de Buenos Aires, no me importa el tango. Es un montón de gente aburrida que se quedó pensando, se enojó tanto que llegó a decir disparates y a emigrar, que fue lo que pasó. Terminó siendo más exitosa esa música en el momento. De hecho, creo que hay una entrevista porque decían esta cosa que no solo que Piazzolla no era tango, sino también que no se podía bailar, y creo que una entrevista le dice, pero no sé por qué se preocupa si yo no pensé una música para que sea bailada, no sé por qué entra en una discusión, ¿no? Esto de, yo, digamos, del tipo hizo música. Hizo música. Después, no es verdad que no se puede bailar, porque de hecho los bailarines que están en Europa, sobre todo los que hacen exhibiciones y espectáculos,
lo primero que toman es Piazzolla. Es infaltable. En la gira de despedida de Julio Boca de la actividad de danza bailaba Piazzolla, por ejemplo. También como una forma de decir, se puede bailar y no se puede bailar desde un solo punto de vista, sino desde muchos otros. Queríamos pedirte, Federico Franco, si pueden una más aquí. Sí, aunque hay que claro. escuchar el disco completo, no está nada mal escuchar por partes. Por favor. Bueno, vamos a hacer ahora algo más de balada, que también con letra de Daniel Salazar. Se llama Sed. Vaso lleno, vaso vacío, siempre hay sed. Fe olvidada en los baldíos, ya no es fe. Hoy quiero estar por fuera de este texto, con la libertad del no nacido. Libertad, libertad, libertad. Escribir con lengua de los geranios, de los conventillos y las abuelas, olvidados ya los versos de estas estrofas, solo repetimos estribillos, nada más, nada más, nada más. Y hay un viejo que rezonga la inundación, un fuelle que suena tardío, un niño que llora y no mama. Hay una sequía que el hastío cocinó, un suicidio siempre en puerta y una esperanza que no llega. Ya la historia no me cuenta, como un martirio late el tiempo. Tomémonos de las palabras, fuguémonos hacia el delirio, una suerte color exilio, ruido afilado de cuchillos, último mal que nos regala la ilusión de sentirnos vivos. Sentirnos vivos. Vivos. Federico, gracias por haber venido a hacer lo tuyo aquí a la radio. Muchísimas gracias por la invitación y por haber escuchado el material. Te agradezco No hay por qué. Franco Olvedere, gracias. Placer. ¿Vas a presentarlo en Buenos Aires? ¿Hay posibilidades de verte aquí? Sería interesante. El año próximo, luego de la presentación en Italia, seguramente vendremos acá y... La gestión, bueno, no es muy fácil por varias razones, pero... No, las imaginamos todas. Lleva su tiempo, pero... Prometo que va a haber una presentación en vivo acá en Buenos Aires seguro. Ojalá que sí. Un amigo mío, locutor Carlos Marcelo Sicilia, en Mendoza, decía que no se puede traducir el folclore argentino al italiano, por ejemplo, y mostraba como ejemplo de eso su versión de Sapo Cancionero, que en italiano era Batraccio Trovatore. Digo esto porque está por hacer una combinación entre el pop italiano y el tango argentino. Sí, bueno, un poco la idea es eso, a futuro es poder... la cultura musical italiana es muy, muy rica, digamos, sobre todo a nivel de cantautores, y un poco es, digamos, ya viviendo hace muchos años allá y también dominando un poco el lenguaje, es poder hacer algo allá, llevando esta cultura musical que allá no se escucha, ¿no? Digamos, toda esta influencia rioplatense. Entonces, bueno, vamos a aportar
a la italianidad con esto que tiene que ver con lo nuestro, lo rioplatense. La italianidad al palo pasada por la argentinidad. Exactamente. Al palo, con un cachito de los rioplatenses al palo. Hoy cumpleaños Jaime Rosa, hablando un poco de los rioplatenses. Gracias a los dos de vuelta. Muchas gracias. Los escuchamos ahora en el disco. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Roberto Caballero está en AM530. Doctor Soria, ¿cómo anda? Aquí Roberto Caballero, Rinconero, saludan aquí desde la Red de las Madres. ¿Cómo va eso? Yo estoy viendo el mismo proceso, quizás un poco más acelerado que en el 2017 con Mauricio Macri. Por eso coincido en no dramatizar el resultado de una imagen, de una elección intermedia. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Viernes 14 de noviembre a las 18 expone Víctor Pintos. Modera Susana Martins en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café
o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de... A las 15:24 de esta tarde de miércoles, con incidentes graves, la detención del padre Paco Olveira más temprano en la zona de Congreso. Nos metemos con otro de los contenidos del programa. Nuestra compañera Marina Glesser, esta tarde a distancia, sobre Perón en Caracas. Va a decir al final de la nota que sortearemos en el WhatsApp de la radio el 11 32 000 530 2 entradas para ver la obra Perón en Caracas. Y ahora damos comienzo a la entrevista del día de hoy y vamos a hablar con Guillermo Guío, que reestrena el sábado 8 de noviembre por 4 únicas funciones Perón en Caracas. La dramaturgia es de Leónidas Lamborghini y la dirección es de Guillermo Guío y la actuación de Marcelo Rodríguez. Hola Guillermo Guío, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530. Somos radio, la radio de Madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Hola Marina, hola Carlos, muchas gracias por este contacto que nos ayuda a seguir difundiendo esta obra tan querida por nosotros. Tan querida y tan necesaria, ¿no? Porque Perón, exiliado en Caracas en 1956, a un año del golpe militar, reflexiona sobre la historia argentina desde el 45, motivado por estar a punto de dar a luz su libro Los Vendepatria. Realmente esta reflexión es en estos tiempos de una vigencia que no deja de sorprender y no deja de lastimar, más allá de la inevitable esperanza que desde siempre acompaña al pueblo argentino. ¿Cómo homologa este reestreno en Itaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027, los sábados a las 21 horas, en este contexto? Tal cual, mira, desde que me consejo de material, un poco circunstancialmente, me gusta chumear en la librería, entré en la librería de Uriba, alguna vez de una de esas marchas en el Congreso, y me encontré el librito, que era solamente esta obrita de Leónidas Lamborghini, Perón en Caracas, editada en un solo libro. Me la compré, no la conocía, y la leí y pedía a gritos ser. A mí me gusta pensar que a veces los materiales nos eligen a nosotros, y esta obra pedía a gritos ocupar un espacio con muchas cosas para decir. Esta, como decís, es un estreno, es la tercera temporada que hacemos, hemos hecho 2 temporadas que por suerte ahí en Itaca nos ha ido modestamente bien, diríamos, pero muy bien recibido por la gente. Hay como una necesidad de escuchar alguna de estas cosas, que esta lista de los pocos que hemos tenido nos hace reflexionar, y yo particularmente puse el acento en el costado humano de este personaje político. Me gusta pensar. Es una obra histórica, por supuesto, con un contenido político indispensable, y que, como recién recordabas, ha adquirido una lastimosa vigencia de esto de la proscripción, y de algunas reflexiones de cómo repetimos algunas de estas cuestiones, en donde también a mí me gustaría invitar a la juventud a que venga a ver esta obra para entender un poquito el estado de situación actual en el que nos encontramos, de cómo siempre bajo presiones de intereses foráneos claudicamos posibilidades que este país tan hermoso tiene.
Es interesante lo que decís porque en los Vendepatria está claramente connotado la situación de proscribir a un líder popular para poder vender la soberanía, que es lo que el proyecto peronista no tenía concesiones, ¿no? O sea, la independencia económica para una soberanía política, para una profunda libertad y justicia social. En ese sentido se han trastocado bastante los valores que esta comprensión histórica que tiene Leónidas Lamborghini en el texto que vos teatralizás, bueno, muy bien interpretado por Marcelo Rodríguez, habla de ese Perón en Caracas, pero un Perón que tenía una visión bastante cabal de lo que estaba sucediendo en Argentina, ¿no? Totalmente, ¿no? Un análisis de una lucidez, como pasa con estos, insisto, pocos estadistas que hemos tenido a lo largo de la historia. Perón es uno, después, saltando en el tiempo, Alfonsín para mí fue otro estadista, y recientemente una incluso por su condición de mujer es resaltable, que es Cristina Kirchner, que yo recuerdo cuando después que los fondos buitres querían protestar la deuda, la reducción de la deuda que había hecho Néstor, que se habló en los foros internacionales y el resto de los países salieron a modificar sus leyes para que esos fondos no pudieran intervenir en los países. Por supuesto, la ley no es retroactiva y acá no pudimos hacer, después Macri se encargó de satisfacerlos por demás. Y hay algo empieza, tal cual lo que se dice esa soberanía, parte de la palabra soberanía. Lo que explica esa palabra que yo estoy un poquito alarmado con lo que pasa con la juventud, no por resultados electoralistas y eso, lo que pasa en general y también lo que está pasando, lo vamos a hacer inocente, está pasando en el mundo en relación a esto. Y también algo interesante que aporta la obra, son tres temporadas que hemos hecho. El primer Perón, el primer temporada fue un Perón bastante reflexivo, como decir, ahí argumentando con su libro. El segundo se viene un poco más enojado y ese está decididamente furioso. Las tres temporadas que cuando uno interviene con la realidad, con el tiempo que lo acompaña, el carácter un poquito de la interpretación y del personaje ha ido evolucionando. Y hay algo que tiene la obra en sí misma, de Leónidas Lamborghini, que es que a sí mismo, digamos, sin claudicar en esas ideas tan preclaras que tenía Perón y el peronismo, pero no se ahorra también algunas autocríticas y algunas críticas a algunos de sus integrantes, cosa que siempre le reclama del peronismo. Bueno, acá está. Y en ese libro, Vendepatria, también aparecen algunas cosas que de verdad, a mí me resultó por lo menos bastante complejo, por las estadísticas, por un montón de cosas y el contexto que no me era sencillo de leer, pero yo tampoco tengo tanta formación en ese sentido como para que me sea sencillo, pero no dejaba de ser totalmente iluminador, digamos, de algunas cuestiones que, como digo, lamentablemente seguimos repitiendo. Y yo digo, a veces nos achacamos ese no, porque repetimos porque hay un contexto global que nos juzga para que eso así pase. Me acuerdo, alguna vez el mismo Alfonsín decía, no, a veces no discute, pero no los deja. Y ahí uno vive, ¿por qué no le preguntaron quién nos deja? Sí, es como una injusticia epistémica el no poder nombrar para performar la realidad en algún sentido. El teatro lo hace. Guillermo Guío, sos director, docente de teatro y has realizado infinidad de estudios de actuación y director con Augusto Fernández, con Mauricio Cartún. Tenés una trayectoria larguísima, nos hemos encontrado en algún taller, recuerdo, y lo que me llama mucho la atención es que traigas como vigente eso que quieren anular, ¿no? Como la comprensión histórica. Lo que quieren hacer es reformatear o resetear la actualidad para que no haya un ayer y, por supuesto, eso condiciona el mañana. ¿Crees que el teatro es un instrumento, una herramienta para poder tender un puente generacional entre aquellos textos de Leónidas Lamborghini, el contexto en el que Perón escribía, el texto de los Vendepatria, y el hoy? Yo no sé, yo estoy ahora también preocupado con eso de puentes generacionales, los medios de transmisión. A mí me gusta hablar de medios de transmisión más que de comunicación. Se modificaron de una manera a una velocidad realmente casi difícil de seguir. Lo cierto es que el teatro lo que aporta siempre es una mirada reflexiva, ¿no? De poder reflexionar sobre eso, cosa que todos necesitamos. Los jóvenes, yo no necesito, que ya soy un señor mayor,
y todo el mundo lo necesita, porque el teatro en su mecánica es un arte de representación, de volver a hacer presente cosas y de ver reflejado arriba del escenario conflictos propios. Entonces, en su mecánica se tiene esta virtud de la reflexión, que también vamos a coincidir quizás en que no es una actividad que en estos momentos esté vigente, digamos. Por cierto, estuvo bastante impulsivo, compulsivo, todo se ha degradado a una serie de insultos casi encima ni siquiera ingeniosos. Entonces ahí estamos en un momento complejo, digamos, complejo de la realidad social y política de Argentina. Y esta obra a mí me reconcilia un poquito con eso, porque ciertamente, a ver, que nosotros no es que eso sea asociado a mucho menos, pero los argentinos tenemos algo impredecible. Y así como ahora estamos en esta instancia, algo va a pasar que de golpe todo esto va a volar por los aires, no va a ser gratuito. Ojalá no corra sangre como se ha corrido en otras épocas recientes, pero algo de pronto va a cambiar. Yo tengo, no sé si es una muy ingenua optimismo de mi parte, pero tengo esa es la idea de que siempre tenemos como YouTube esto de ser impredecible. No lo comprenden en ninguna parte del mundo, no porque seamos demasiado sofisticados, sino por estas reacciones, decir, ¿cómo llegaron a esto? Y después, ¿cómo salieron de eso? Es interesante, da un poco de empuje, impulso y esperanza escucharte. Vamos a ir a verte entonces estas 4 funciones a partir de este sábado a las 21 horas hasta el 29 de noviembre en Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Vamos a conseguir las entradas por alternativateatral.com. Nos gusta mucho, como nos contaste, de este Perón en Caracas, que hayas dirigido a Marcelo Rodríguez y que nos estés convocando a este reestreno de esta nueva temporada de Perón en Caracas. Guillermo, te quiero agradecer este ratito que conversamos, a no aflojar y a no bajar las banderas. Para nada. Hay que seguir luchando más que nunca. Prueba de ello es lo que lograron los compañeros de Garraham, que con lucha lograron eso. No les otorgaron nada, lo lograron con lucha. Por supuesto no suficiente, pero ahí está, hay que seguir luchando más que nunca. Así que invitadísimo a todos los oyentes a que vengan. Después, por privado te paso, por si tienen la oportunidad de regalar un par de entradas a sus oyentes, con todo gusto los voy a poner en contacto con la productora que es Gisela. Somos un equipo grande de gente, lo mencionaste a Marcelo Rodríguez, pero para poder seguir fortaleciendo esto. Pero cómo no, vamos entonces a sortear 2 entradas para Perón en Caracas. Estamos conversando con Guillermo Guío, director de la pieza de Leónidas Lamborghini, en el que actúa Marcelo Rodríguez. Fundamental ir a ver teatro por estas épocas, sábados 21 horas en Itaca Complejo Teatral. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó
Sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530. Somos Radio. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. 15:38 ahora y se nos ocurre un buen momento para la columna de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y además director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes de miércoles. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Mira, hoy hay una noticia que me mueve a repensar un poco la temática. María Eugenia Vidal, que ya no es más diputada, anunció que no va a haber interbloque entre el PRO y la Libertad Avanza. Por lo tanto, pero en cambio vamos a apoyar las reformas laboral, tributaria y la penal. Por lo tanto, me moví a pensar cómo es esto de las disputas y peleas al interior de la derecha y de la ultraderecha. ¿Existen, no existen? ¿Son verdad? ¿Son mentira? Bien. Por un lado, efectivamente, hay distintos grupos de poder en la derecha, responden a intereses distintos, a relaciones internacionales distintas, y puede haber, efectivamente, peleas de poder. Ahora bien, tras esas peleas de poder, hay que aclarar que como tienen una ideología de fondo común y responden a intereses económicos comunes y a un proyecto político común, en realidad forman parte del mismo esquema de poder. Y a las pruebas me remito, o bien al árbol por sus frutos lo conoceréis. Vamos a apoyar las reformas laboral, tributaria y penal. Segundo, dijo María Eugenia Vidal, el PRO va a ser garante del cambio. Se constituyen en garantes del cambio. ¿De qué cambio? El cambio que va a llevar adelante la Libertad Avanza de Milei. Solo que voy a ser el garante. No me opongo ni tengo ningún matiz ni ninguna variante. Y consecuentemente somos parte de garantizar la gobernabilidad. ¿La gobernabilidad de quién? Es la gobernabilidad del establishment, que necesita que haya estabilidad de gobierno mientras se va aplicando su plan económico. Por lo tanto, en síntesis, creo que estas disputas que llenan páginas y páginas de los diarios, hablan de las milanesas que comen Milei y Mauricio Macri, hay portadas de los diarios. Hubo, Carlos, hace 2 domingos 5 diarios en sus portadas principales hacían referencia a las disputas y peleas de Milei con Mauricio Macri. Lo que quiero significar en el fondo es que son peleas absolutamente circunstanciales. Por último, y como consecuencia de esta reflexión, ¿acaso Santilli de quién es? ¿De la Libertad Avanza o es del PRO? ¿Y Bullrich de quién es? ¿De la Libertad Avanza o es del PRO? Van y vienen, es cierto, incluso se pelean, pero en el fondo son todos del mismo equipo. Bien, suele decirse que la derecha habitualmente se nuclea, se une y actúa en conjunto frente a intereses comunes, y que el campo de lo nacional y popular, la izquierda, el progresismo, tiene tantas divisiones como le sea posible, como una especie de síntesis de que a veces hay unos que se abroquelan porque tienen un patrimonio en común y a veces una jefatura en común, y los otros, nosotros, sí, abusamos de las internas y las dispersiones en lugar de darnos cuenta cuál es el enemigo real, qué es el que tenemos enfrente, no el que está al lado. Sí, efectivamente, Carlos, y en estos momentos yo diría
tan críticos para la vida del pueblo, porque finalmente de eso se trata, tan críticos para la perspectiva de la nación como colectivo y por sus riquezas naturales que están comprometidas y el nivel de vida del pueblo, hoy peleas endógenas que generan una gran pérdida de energía, que generan pérdida de iniciativa, de ninguna manera debieran existir. Tenemos que unir todo lo que podamos tras un proyecto común y en todo caso, si hay debate, que ese debate sea para discutir ideas y discutir un proyecto, ofrecerle a la sociedad, ofrecerle al pueblo y no para pensar quién va a ser candidato en el 2027. Sin lugar a dudas, un periodista famoso con el que trabajé en una época decía que no hay un metro cuadrado con mayor cantidad de internas que un metro cuadrado de periodistas. Hoy podríamos pensar que no hay un metro cuadrado con mayor cantidad de internas que un metro cuadrado de peronistas. Bueno, está buena la similitud, sí, qué interesante. Pero da para pensar, en cambio ellos podrían tener muchas diferencias epiteliales, pero en el fondo responden a un mismo patrón. Digo, esto sí. que quizás es el que les consigue además trabajos y ese patrón no vive en la Argentina ni se emociona con el himno nacional, ¿no? Así es, esa es la situación que precisamente estamos viviendo en este momento. Por eso es bueno estar advertido, ¿no? Porque de paso, con esas pseudo peleas, inventan un gran humo en el que medio mundo, incluyendo nosotros, estamos discutiendo, analizando todos esos matices, cuando en realidad es humo, en vez de estar dedicados a enfrentar, como corresponde democráticamente, a este proyecto antipopular. Las famosas cortinas de humo. Juan Carlos, gracias. No, al contrario, chau Carlos. Juan Carlos Junio, columnista de nuestro programa, ayudándonos a pensar. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. Ayer por la tarde, después hablamos un poquito de eso, la Fundación Conex le dio el Conex de Diamante, el premio máximo en la categoría música, lo entrega cada 10 años el Conex de Brillante a Charly García. La pregunta es si los premios se entregan por la última década. ¿Correspondía en este momento el premio a Charly García? En las últimas 4 décadas lo ganaron premios muy importantes, artistas muy importantes ganaron este premio: Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Dino Saluzzi. Bueno, le tocó el turno a Charly García, está a la altura del resto, lo merecía antes, lo merecerá después, pero a veces los premios se tornan importantes por la persona que es premiada. Es si premian a alguien para que tenga el premio repercusión y no exactamente por los méritos que en ese momento tenga la persona. Indiscutiblemente Charly merece todos y cada uno de los premios. Nos vamos rumbo a la voz de Pablo Hacker, hoy por teléfono. Pablo, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Sí, acá estamos por teléfono desde el Congreso, donde hay frenéticas reuniones, pero no tanto por proyectos, que los hay, pero por una particularidad que es la lucha de los despachos. Aunque parezca... La repartija de despachos. La repartija de despachos. Este momento del año, cada 2 años pasa, cuando hay recambio, empiezan los diputados y los senadores a buscar sus despachos. Que no es lo mismo estar en el Palacio, ¿no?, donde está el Congreso que todos conocemos, ese edificio histórico. También hay anexos, incluso hay departamentos alquilados en las adyacencias que son diferentes categorías y para algunos es muy importante el lugar que se ocupa. Obviamente, no seamos onzos, el simbolismo tiene un peso, pero a veces estas cosas parecen menores en función de los problemas que pasamos los argentinos. Así que esta es una de las cosas que está pasando, pero también hay proyectos en danza y proyectos que avanzan, pero que van a encontrar un tope. Uno es uno que presentó Daniel Goyan, ex ministro de Salud, que es muy importante y es un tema que venimos hablando, que es la regulación de la inteligencia artificial. Digo que avanza, pero luego frena porque tiene, digamos, tratamiento, ha sido aprobado para el mismo, pero con la composición nueva seguramente se va a caer. Lo que propone Goyan es interesante, es crear una agencia que controle y regule la IA, la inteligencia artificial, que hoy en día no está regulada. Para los que no están mucho en tema, hay una especie de modelo, que es el europeo, en donde la inteligencia artificial tiene más regulaciones y visiones de lo que es el modelo norteamericano.
y es bastante importante, quiero decirlo, que existan estos controles, porque ya sabemos lo que es librado al libre mercado, lo que puede pasar con las nuevas tecnologías. Lo hemos visto con las redes sociales y hay una infinidad de casos al respecto. Otro que no hace el juego de la silla y que está trabajando es Yasky, que logró presentar un proyecto que lo que propone es que no haya tope para las indemnizaciones. Parece a contramano de lo que está sucediendo, que es el avance de la reforma de todo el sistema de trabajo en la Argentina, que viene muy fuertemente en contra de los derechos obtenidos y conseguidos durante años de luchas. Bueno, Yasky va, como el salmón, a contrario de la corriente, y pide que no haya topes en las indemnizaciones. Hay que ver hasta dónde llega, pero es importante recordar quiénes están del lado de los trabajadores y quién no. Esto me parece muy importante. Y el martes que viene, en lo que sería nuestra agenda a futuro, el martes 18, sucede algo muy importante, que es el cierre de la comisión investigadora del caso Libra. Aquí trabaja muy fuertemente Julia Estrada, Itaí Hackman. Hay mucha gente trabajando con fehacientes pruebas de transferencias de hasta $550.000 a cuentas vinculadas con el presidente Milei, y esto va a llegar a una conclusión y van a exponer y pedir, por supuesto, que ahora pase a manos de la justicia. Y para cruzarnos de salón, pasamos al Senado, tengamos en cuenta algo. El año que viene, con la nueva composición, el peronismo va a tener su piso histórico de bancas, del Partido Justicialista. Van a ser solamente 28, sobre un total de 72, es el mínimo histórico desde el regreso de la democracia, con la posibilidad incluso que se debilite más si se termina yendo el Frente Cívico santiagueño. O sea que un panorama bastante negro para el peronismo en las dos cámaras. Sin lugar a dudas, una baldosa. Un día fui a visitar a un diputado nacional que estaba trabajando en una ley para que el Estado financiara la recuperación de la confitería del Molino enfrente del Congreso de la Nación. Estaba en el anexo, enfrente del Congreso de la Nación, su despacho. Era un despacho de un ambiente de 20 metros cuadrados, en un dúplex, con un bañito chiquitito así, y el diputado me pidió disculpas. Mira, esto es lo que me tocó a mí. Y le había tocado el despacho más somero, pobre y triste que vi en mi vida. Otro día fui a ver a otro diputado de la misma fuerza política por otro proyecto político, me convocó para que lo visitara y tenía como 6 ambientes el despacho en que estaba. Se ve que se había llegado temprano o estaba cerca del poder de aquellos que distribuían los despachos. Incluso, Carlos, déjame decirte que el ex diputado ahora en cese de sus funciones tenía uno de los despachos más importantes, que incluye una parrilla. Así que a veces hay que decirlo, los despachos o el tamaño de los despachos no habla de lo probo que puede ser un diputado o un senador en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Sin lugar a dudas. Abrazo grande, Pablo. Gracias. Un abrazo. Pablo Hacker, a distancia desde el Congreso. Afuera está la acción de la represión a los diputados. Nos vamos rumbo a la voz de Fabián Goldman. ¿Dónde está Fabián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañeros. Una jornada de lucha en Atucha. En Atucha, donde de alguna manera vienen a poner en valor lo que significa la producción científica argentina en manos de un gobierno que no le interesa, que desprecia la soberanía nacional y quiere terminar definitivamente con el desarrollo científico de la República Argentina. Hoy esta jornada estuvo centrada en 3 puntos, Carlos. Por un lado, el aumento salarial; por el otro lado, contra la reforma laboral; y por último, contra la privatización de NASA, Nuclear Energía Argentina, Sociedad Anónima y las centrales nucleares. En ese sentido, estuve en diálogo con Cristian Riente Brende, él es el secretario general de Luz y Fuerza de Zárate, y esto era lo que me comentaba acerca de la situación actual de los trabajadores. Bueno, nosotros estamos en plan de lucha justamente por 3 temas en especial. El primero son los salarios, que están muy bajos, algunos por debajo de la línea de pobreza, por la reforma laboral y por la privatización, la probable privatización de NASA. Estamos en un plan de lucha que ya viene de hace bastante, no es de ahora.
Hoy hicimos una asamblea con todos los compañeros y compañeras de Atucha 1 y Atucha 2, con una movilización dentro de planta, salvando la seguridad de planta, sí, pero sí dando un manifiesta voz a lo que es el descontento general que hay dentro de planta, de todos los trabajadores y trabajadoras, que son aproximadamente 1.500 personas. 1.500 personas, de las cuales ya ha habido salidas. Fundamentalmente, te cuento que el aumento del salario a lo largo de este año ha sido del 11%, la inflación fue de un 22%, y solamente entonces durante este 2025 ya perdieron el 50% de su salario, Carlos. Y tomando en cuenta que hablamos de Nuclear Eléctrica Argentina, de todo lo que el gobierno, digamos, deposita, de alguna manera, del propio Javier Milei, hasta el titular de justamente NASA, que es Damián Reider, le consulté a Cristian acerca de su opinión de Damián Reider, con el cual prácticamente no hay diálogo en estos momentos. Reider era asesor directo de Milei, y vino con un claro propósito, que es la privatización de NASA. De hecho, ni bien asumió su cargo, lo primero que dijo fue que en NASA sobraban 1.000 personas, 1.000 trabajadores, con lo cual él tenía por destino sacar esa cantidad de laburantes. Obviamente está llevando a cabo un plan estratégico, primero con los salarios. No está necesitando echar gente, justamente porque los salarios son muy bajos y la gente prefiere irse a trabajar a otro lado. Obviamente que para NASA y para Atucha 1 y Atucha 2, esto es un detrimento, porque la gente se va y esos puestos quedan vacantes, no se cubre. Con esto hay un peligro inminente, que es la toca baja de lo que es el convenio colectivo de trabajo, que obviamente que si lo van a privatizar, es lo primero que van a tocar. Hoy participaron de la asamblea aproximadamente 300 trabajadores. En ese sentido, lo que me comentaba Cristian era que el objetivo había sido alcanzado, que armaron un plan de lucha y que seguramente en las próximas semanas habrá nuevas movilizaciones. Recordemos quién es Damián Reider, Carlos, entre otros de sus declaraciones libertarias, dijo que la Argentina no funciona porque en ella hay argentinos. En un auditorio en el cual hablaba en inglés, por otra parte. Bien, lindo personaje. Gracias, Fabián. Abrazo grande. Una confesión, no estamos para bromas, no es un tema gracioso, pero cuando empezaste tu columna diciendo jornada de lucha en Atucha, pensé que te estabas dedicando a rapear y se me ocurrió seguirte el tren. No. Intento, por ejemplo, decir la caja blanca lanza llama, Carlos. Por ejemplo. ¿Vos sabés a qué me refiero? Sí, claro, obviamente. Pero yo te proponía, rapiemos, jornada de lucha en Atucha, nadie escucha, se quedan en la cucha, la lucha es mucha. Si no participan y se quedan en su casucha, que se vayan a la chucha. Y podríamos hacer un aspecto. No seas laucha, sumate a la lucha, que es mucha. No seas trucha, sumate a la lucha. Y no es trucha. Exactamente. Te sale bastante bien, Abrazo grande. Bastante bien, Polimeni, Abrazo grande para vos, Fabián Goldman. Hablando de las cosas que están pasando, liberaron al padre Paco Olveira. Empezamos el programa a 15:30 contando que lo habían detenido y se lo llevaron esposado. Recién salió en libertad, le decía a los periodistas ahí en la zona de Congreso que está caliente. No sé si hay una particular saña, hay un ensañamiento con los jubilados y jubiladas, porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, más allá de un resultado electoral. Ahora, padre, veniendo todos los miércoles aquí, diciendo siempre el mismo grupo de jubilados y jubiladas, la policía ya como que lo tiene identificado de cierta manera y ya saben quiénes son cada uno. ¿No le parece extraño que siempre lo ataquen a usted? Bueno, lo que pasa es que si yo hubiera dejado que se llevaran a Fidel no me atacaban. Sí. Pero no me parece justo que se lleven a un pibe que no está haciendo absolutamente nada
¿sí? Y que además iba a quedar preso, aunque mañana lo liberaran, pero iba a quedar preso. Ahí está explicado el incidente. El padre defendió a un chico al que se llevaban detenido, un joven de nombre Fidel que se llevaban detenido sin ningún motivo, y terminó él también detenido. Por suerte está ahora liberado y es obvio que se trata de un símbolo. Decíamos que ayer por la tarde Charly García recibió el máximo premio Konex. Se entregan cada 10 años a la música de este tiempo, de los últimos 10 años. Hubo en total 20 premiados en 20 categorías distintas y entre todos los premiados se eligió a Charly para la distinción mayor. Charly dedicó el premio a su amiga Mercedes Sosa. Agradezco a todos este reconocimiento y quiero dedicárselo a alguien que también lo recibió en su momento, a mi gran amiga Mercedes Sosa. Así que el premio Konex se prestigia premiando a Charly García. Fui jurado de los premios Konex, ¿eh? Ya no. Y a veces la historia propone movimientos raros. En una entrega de los premios Gardel, se había decidido darle la mayor distinción a Charly García, pero hay testimonios fílmicos de estos momentos. Charly se perdió en el camino rumbo a los premios Gardel. Una cronista muy famosa, Dolores Barreiro, de un programa que se llamaba El Rayo, lo pasó a buscar con una limusina, una producción de televisión, con ella misma, una limusina blanca, con champán, para acompañarlo e introducirlo en la ceremonia y tener una exclusiva con Charly en aquel momento. A Charly le entusiasmó tanto la propuesta de Dolores Barreiro, limusín, Buenos Aires, noche, champán, que decidió no asistir al premio. Y la organización entonces miró a quienes estaban disponibles en la sala, encontró a Mercedes Sosa y le dio el premio Konex, el premio Gardel, de la industria discográfica realizante, organizado por Capif, la industria discográfica por entonces importante, a Mercedes Sosa. Mercedes no supo nunca entonces que el premio no era para ella originalmente, sino para Charly. Los que participamos como jurados de los premios Gardel sí supimos de qué se trataba. Tampoco fui jurado más de los premios Gardel. Pero en todo caso se trataba de un acto posible. Lo ganara Mercedes o Charly García, estaban los dos bien premiados. Si uno cree que los premios importan algo, más allá de la figuración o de lo que va para afuera. Mercedes y Charly juntos, como Mata el Viento Norte, de su trabajo en conjunto, aquel que marcó una alta fidelidad de ambos para siempre. Nos despedimos hasta mañana. Mañana, como siempre, será un jueves valiente.